Buenos días. Unos minutitos que están ingresando más personas. Bueno, ahí estamos admitidos todos. No sé si las autoras saben si viene alguien más de su equipo. Hola, buenos días. Buen día. No, solo presento yo. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Buenos días a todos y todas las presentes. Iniciamos la exposición de trabajos científicos en la sala 5, en el 32º Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina, que este año se realiza en la UBA. Mi nombre es Carolina Zamorano, la directora del Comité Científico, y en esta oportunidad seré la moderadora. Se presentará el trabajo titulado Relación entre la percepción de la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento en mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional, cuyas autoras son Sosa Cabral, Teresita Gabriela, Medeot Rech, Maite Guadalupe y Brandt Roberto Luciano, y cuyos asesores son la doctora Gorbán de la Pertosa Silvia Beatriz, la doctora Rose y Rose Graciela María Magdalena. A ver, un minuto que se une más gente. Y por último tendremos de jurado evaluador, también en esta oportunidad, al doctor Santiago Mafia. La presentación tendrá una duración de 10 minutos y posteriormente a eso el doctor tendrá un espacio también de 10 minutos para realizar observaciones y consultas a los autores. Así que denme un segundito, estimada Teresita, que ya le habilito el permiso para compartir. Ya lo tiene habilitado. Cuando quiera puede iniciar. Buenos días, ¿se ve correcto? Sí, perfecto. Muy bien. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Teresita Sosa Cabral y en este 32º Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina, realizado en la Universidad de Buenos Aires, voy a presentar el trabajo denominado Relación entre la percepción de la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento en mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional. El mismo fue llevado a cabo por Sosa Cabral Teresita, quien les habla, Bran Roberto Luciano, Medeot Rich Maite Guadalupe y la doctora Gorbán de la Pertosa Silvia. La diabetes mellitus es un problema sanitario que ha ido aumentando en la actualidad, para el cual la familia se considera un pilar principal tanto en el seguimiento como en la adherencia al tratamiento del mismo. De esta manera también se considera la diabetes gestacional, la cual necesita para el seguimiento de su tratamiento, a través de los diversos cambios conductuales, el apoyo de la familia. Por lo tanto, creemos que es importante estudiar la funcionalidad familiar y su percepción en las embarazadas. La funcionalidad familiar la podemos definir como la homeostasis familiar entre la interacción de los miembros, la cual va a llevar a una nutrición tanto emocional y física de estos mismos. Los objetivos planteados para este estudio fueron establecer la relación entre los niveles de percepción de la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento en mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional. Los objetivos particulares fueron clasificar el nivel de funcionalidad familiar en las familias de las mujeres con diagnóstico de diabetes e identificar el cumplimiento con las citas a los controles médicos, la realización del plan alimentario, el automonitoreo glucémico y la aplicación de insulina. Además, se buscó relacionar el nivel de funcionalidad familiar con las características sociodemográficas, clínicas y metabólicas. El tipo de estudio fue observacional de corte transversal con muestreo por oportunidad. Se utilizaron los criterios de inclusión con mujeres embarazadas diagnosticadas con diabetes gestacional que acepten firmar el consentimiento informado. Como criterios de exclusión se utilizó
un diagnóstico de patología en la madre o el feto capaz de provocar la interrupción del embarazo, la presencia de trastornos mentales previos a la consulta y la diabetes pregestacional. El estudio se llevó a cabo en un periodo de septiembre del 2020 a agosto del 2021 en los consultorios de alto riesgo del Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal de la provincia de Corrientes Capital. Nuestra población fue integrada por 121 pacientes, de las cuales se excluyeron 15 por presentar diagnóstico de diabetes pregestacional. Por lo tanto, nuestro ADN estudiado fue de 106 pacientes. Se utilizaron 4 instrumentos principales. Uno de ellos fue el carnet de control perinatal, en el cual se recabaron datos como los antecedentes personales, familiares y obstétricos de las pacientes. Luego se utilizó la ficha de historia clínica de diabetes, en la cual recabamos datos sobre la adherencia al tratamiento, es decir, la asistencia a los controles, la obtención de los controles y de los monitoreos glucémicos, y además el seguimiento en el plan alimentario y el tratamiento farmacológico si fuese necesario. Por lo tanto, pudimos tomar como adherencia al tratamiento a quienes cumplían con todos los controles, a quienes asistían a todos los controles, a quienes se realizaban un monitoreo glucémico todas las veces que asistían, y a quienes podían seguir de manera continua el plan alimentario o el tratamiento farmacológico. Quienes no cumplían con estos ítems se los denominó como que no adherían al tratamiento. Luego se utilizó el formulario QualityApp-GES, en el cual recabamos información como la edad gestacional, además el peso tanto al inicio del embarazo como al ingreso del estudio, y luego se calculó el índice de masa corporal en ambas ocasiones para poder percentilar en la tabla de edad gestacional y índice de masa corporal a través, para conocer el estado nutricional, el cual podíamos clasificarlo en bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Luego, por último, se utilizó el formulario de Apgar familiar, el cual constaba de 5 preguntas, las cuales tenían 4 opciones y cada una de ellas tenía un porcentaje específico, que se calcularía más tarde. El Apgar familiar lo que busca es estudiar la adaptación, la participación, la capacidad resolutiva y la afectividad de las familias en estas pacientes. El análisis estadístico que se llevó a cabo fue que las variables cualitativas fueron descritas a través de las proporciones, las variables cuantitativas se expresaron en la media, tanto como en el desvío estándar, y las correlaciones con las variables cualitativas se realizó a través del coeficiente de Pearson y de riesgo relativo. Las limitaciones que presentó el estudio fue el número limitado de pacientes debido a la pandemia COVID-19, la cual restringió o condicionó la asistencia hospitalaria materna por el aislamiento social preventivo obligatorio. Las consideraciones éticas fueron a través del consentimiento informado, el cual fue aprobado por la resolución del Comité de Bioética y las normativas que exigía el Comité de Docencia e Investigación de la Maternidad. Los resultados que fueron plasmados son la clasificación de la funcionalidad familiar, en la cual pudimos ver que en nuestra muestra obtuvimos el 2,9% de disfunción familiar grave, el 4,8% de disfunción familiar moderada, el 17,10% una disfunción familiar leve y el 75,2% tuvo una funcionalidad familiar normal. Luego podemos ver en el gráfico 2 que el 38,7% de las pacientes no adherían al tratamiento y el 61,30% sí adhería. De este porcentaje, el 38,7% de pacientes que no adherían al tratamiento, lo asociamos con quienes presentaban disfunciones familiares. Por ejemplo, el 2,4% presentó una disfunción familiar moderada, el 14,30% una disfunción familiar leve. Sin embargo, el 82,9% no presentó ninguna disfunción familiar. Es así como concluimos que la población estudiada presentó diversos factores de riesgo para la gestación, pero sin embargo los resultados hallados no fueron representativos para poder relacionar los niveles de la percepción familiar, de la funcionalidad familiar, con la adherencia al tratamiento. Es decir, que estos resultados se pueden interpretar de diferentes perspectivas, vinculándose tal vez a otros factores no estudiados. Además, podemos decir que se obtuvo una correlación positiva del Apgar familiar, pero solo con las variables preeclampsia y prematuridad, las cuales no tuvieron un significado estadístico, probablemente por el N limitado. Por lo tanto, concluimos que es necesario seguir realizando trabajos investigativos futuros para tener en cuenta un mayor número de encuestadas y además otros formularios que puedan complementar distintas variables a estudiar constitución familiar. Desde ya
Esta es la bibliografía y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, estimada Teresita, por la exposición. Abrimos el espacio de preguntas y observaciones del doctor. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muy interesante la propuesta, gracias por traerla. Sobre todo en una patología que tiene graves implicancias, o puede tener graves implicancias, tanto para la mamá como para el hijo, ¿sí? En este caso. Sobre todo porque en pandemia, recién hablábamos en el trabajo anterior, ¿no? Cómo disminuyeron las consultas de control y prevención, y la embarazada fue uno de los casos paradigmáticos, ¿no? Cómo en algunos casos se abandonaron los controles, y sobre todo en mujeres con diabetes gestacional es fundamental contar con estos controles. Mi pregunta, más allá de que la exposición estuvo muy bien, digo, qué instrumento, cómo se midió o cómo se clasificó la disfuncionalidad familiar en moderada, leve o no había? ¿Solo con el APGAR familiar? ¿Hubo algún otro tipo de instrumento? ¿Cómo ponderaron ese tipo de disfuncionalidad? Sí, se utilizó solo el APGAR familiar, ya que este contaba con las opciones de sumar los puntajes, entonces de acuerdo a eso se pudo sacar los resultados. Pero fue el único formulario que se utilizó para la disfunción. Perfecto, porque ustedes presentaron 82% creo de las pacientes con una funcionalidad normal, creo, ¿no? Estoy Sí, haciendo sí, memoria. Con lo cual no hay una correlación con el abandono o adherencia del tratamiento exactamente. y una funcionalidad familiar. Y mi otra pregunta es, ¿ustedes consideraron la adherencia en abandono de tratamiento completo o falta de control, o con cumplimiento parcial? Digo, ¿hubo algún tipo de escala que aplicaron? Digo, bueno, paciente que se controla su glucemia pero no viene al control en consultorio, paciente que toma el medicamento que fuere o cumple la dieta y no viene al consultorio, o viene al consultorio y no hace la dieta. Digo, ¿fue parcial o fue abandono de tratamiento o falta de adherencia completa? Fue por falta de herencia completa, es decir, si alguien no presentaba asistencias completas a los controles o no presentaba el plan alimentario continuo, ya se lo consideraba como que no adhería al tratamiento. Bien, bien. No hubo una escala de abandono de tratamiento. Parcial o relativo, no. No. Perfecto. Bueno, realmente daría para seguir indagando, sobre todo el trinomio ahí mamá, papá, si lo hubiese, hijo, en cuanto a la adherencia al tratamiento. Lo vemos en los pacientes con diabetes no gestacional, digo, los pacientes que asistimos todos los días, que la adherencia cuesta, ¿no? Y depende mucho también del grupo familiar, desde la preparación de los alimentos y el acceso a cierta calidad de alimentos que necesita, los controles de glucemia, los autocontroles de glucemia, la administración de insulina, digo, que requieren un entrenamiento no solo del paciente, sino del conviviente generalmente, o del núcleo familiar que apoye para dar un cumplimiento, porque si no es complejo que el paciente adhiera. Digo, si vamos a celebrar el cumpleaños y hay 12 tortas de chocolate, y es difícil que el diabético Mm. diga no, gracias, no como. Entonces digo, esto es yo siempre digo que el tratamiento del paciente con diabetes debe ir sí o sí hacia el núcleo familiar en algún punto, porque la familia también tiene que adherir a ese tratamiento, ¿no? Entonces, y más en una embarazada donde hay graves implicancias por el desarrollo de preeclampsia, eclampsia, con las consecuencias gravísimas que esta patología le puede implicar. Entonces digo, cuán importante es recabar más datos sobre convivientes y sobre dinámica familiar en cuanto a alimentación, controles y medicación, independientemente del control del embarazo. Así que muchas gracias por traer el trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por las devoluciones, muchísimas gracias a las autoras por la exposición. Para ir finalizando, esperamos encontrarlas el año que viene, en la próxima edición del COCAEM, que también será acá en la UBA, probablemente de manera presencial, y felicitarlas por haber llegado hasta esta instancia y ponerle mucho esfuerzo en esta situación de pandemia que
es difícil con los contratiempos y cosas que se presentaron poder llevar a cabo una investigación y que hayan llegado hasta aquí. Así que no más que felicitarlas, que tengan muy buen día y finalizamos por hoy. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias, hasta luego. Ah, gracias.